Nos disponemos en esta noche a estudiar la palabra del Señor. Hace 8 días comenzamos con la unidad 2 del discipulado que hemos venido desarrollando durante más de un año. Recuerden que en la unidad 1 miramos lo que son las doctrinas cristianas, que se dividen en 3: las doctrinas fundamentales, que tienen que ver con la salvación del hombre, doctrinas que ningún cristiano puede negar, en la cual estamos todos de acuerdo. Vimos también las doctrinas secundarias y las doctrinas terciarias, que son también importantes, pero son doctrinas en las cuales podemos diferir y podemos seguir siendo hermanos. Eso miramos en la unidad 1. Pero en la unidad 2, hace 8 días, hice una introducción al tema de teología sistemática. Y hoy quiero hacer un breve repaso para continuar con el desarrollo de esta unidad 2. Dijimos nosotros que la palabra teología es una palabra compuesta, teos, que significa Dios, y logos, ciencia, tratado. Es decir, que la teología es el estudio de Dios, es el estudio de todo lo relacionado con Él, con su persona, con su palabra. Eso es lo que es teología en general. Y hay varios tipos de teología. Está la teología histórica, que estudia todo el conocimiento de la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, teniendo en cuenta el desarrollo de la iglesia a través del tiempo, porque la iglesia desde hace 2000 años hacia acá se ha venido desarrollando y han habido muchos personajes. Por ejemplo, en la edad de los padres de la iglesia, en la época patrística, en donde hubieron muchos que hicieron muchos aportes en cuanto a la teología, también en la Reforma. Y es importante conocer acerca de la teología histórica, el desarrollo de las escrituras a través de la historia de la iglesia. Y también encontramos otro tipo de teología, como la teología bíblica, que estudia la palabra del Señor desde la A hasta la Z, desde el libro de Génesis hasta el final, recorriendo toda la Biblia. Pero tenemos la teología sistemática, que es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en esta teología abarcamos una serie de temáticas que ya miramos de manera resumida hace 8 días. Miramos en la teología sistemática varias áreas, pero primero vamos a entender lo que es teología sistemática. ¿Qué decíamos? ¿Qué era la teología sistemática? Alguien que me ayude, que haya estado el miércoles pasado. ¿Qué es la teología sistemática? Ya miramos que la teología es el estudio de la persona de Dios, de todo lo relacionado con Él. Dice que la ciencia del estudio de Dios y la recolección es algo más organizado para entender cada una de las doctrinas de la palabra del Señor. Sí, podemos decir que la teología sistemática organiza todas las doctrinas, ¿sí?, las principales que encontramos en la palabra, que han sido más relevantes durante la historia de la iglesia, las organiza de una manera tal que nosotros podamos entender la palabra del Señor y cada una de estas doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del pecado, amarteología se llama. Vamos a hablar del pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la Biblia? Buscamos todos los pasajes que tienen que ver con el pecado y se organizan de una manera tal del cual podamos nosotros entender la doctrina del pecado. Soteriología, que viene siendo
el estudio de la salvación del hombre. Buscamos todos los pasajes desde el Génesis hasta el Apocalipsis que hable acerca de la salvación del hombre y se organiza sistemáticamente. De ahí proviene la palabra teología sistemática. Y miramos que esa teología se ha organizado sistemáticamente en 7 áreas del conocimiento. Yo hice algunos ajustes y complementé algunas cosas para que usted pudiera entenderlo más. La primera área o la primera rama de la teología sistemática es la doctrina de la palabra de Dios. Es la bibliología. Todo lo relacionado al estudio de las escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios. En segundo lugar tenemos la doctrina de Dios, que es la teología propia, el estudio de la persona de Dios como un todo. Ahí no está estudiando a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo por separados, no, sino a Dios como un todo. Recordemos que Dios es uno solo, pero al mismo tiempo son 3 personas. La teología propia estudia la persona de Dios en un todo. Pero dentro de la teología propia se estudia lo que es la cristología, que tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo, y la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. En tercer lugar tenemos la doctrina del hombre, que es la antropología. Vamos a estudiar todo lo que es relacionado con el hombre, su caída, su redención, etcétera, etcétera. Dentro de la doctrina del hombre encontramos la amartiología, que viene siendo el estudio de la doctrina del pecado. Vamos a estudiar todo lo relacionado con el pecado. Y en cuarto lugar tenemos la doctrina de la aplicación de la redención, la soteriología, todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre. En quinto lugar, la doctrina de la iglesia, eclesiología. Vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la iglesia, su organización, etcétera, etcétera. En sexto lugar, la doctrina de los ángeles, angeología. Vamos a estudiar acerca de estos seres espirituales, muy poderosos, por cierto. Y dentro de esa doctrina de los ángeles vamos a estudiar la demonología, el estudio de los demonios. Es interesante también. En séptimo lugar tenemos la doctrina del futuro, lo que se llama la escatología bíblica, el estudio de la profecía de los últimos tiempos. Todo esto que miramos aquí comprende lo que es la teología sistemática. La teología sistemática lo que ha hecho es organizar de una manera sistemática cada una de estas doctrinas para que nosotros podamos tener un conocimiento organizado y claro de todas estas enseñanzas. Recuerden que cuando yo hablo de doctrina, estoy hablando de enseñanza. La Biblia está llena de enseñanzas, de doctrina. Hay muchos cristianos que dicen, es que no queremos hablar de doctrina para no dividir la iglesia. Es que la doctrina divide la iglesia. No, la doctrina nos unifica, no nos divide, nos unifica. ¿Por qué? Porque la doctrina nos da un parámetro basado en las Escrituras, en donde usted sabe en qué está creyendo y tiene fundamento bíblico. Hay mucha gente que escuchan predicaciones y les enseñan cualquier cosa y dicen amén. Amén a cualquier cosa, sin tener un conocimiento, sin saber si realmente lo que le están predicando es bíblico. Entonces, por eso es tan importante que nosotros estudiemos la teología sistemática, porque vamos a tener un mayor conocimiento, un mayor fundamento bíblico acerca de todas estas enseñanzas, acerca de qué dice la Biblia de las Escrituras, qué dice la Biblia acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, qué dice la Biblia acerca del hombre, del pecado, qué
¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles y de los demonios? ¿Y qué dice la Biblia acerca de las profecías? Todo eso es importante que lo sepamos. Por eso es que he querido hacer este curso de teología sistemática. Y me gustaría que ojalá pudieran estar todos en la iglesia, en esta reunión. Porque esto es importante, nuestra formación como cristianos, de nuestra formación como creyentes, de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo debemos nosotros estudiar la teología sistemática? Debemos estudiarla con oración. Recuerden ustedes que el que nos da la iluminación de la palabra es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ir a la Biblia como ir a leer cualquier libro, no, tenemos que orar y que sea el Espíritu Santo dándonos la iluminación para poder entender cada doctrina. Entonces la doctrina, la teología sistemática se estudia con oración, en segundo lugar con humildad. Con humildad. Cada uno de nosotros no dejamos de aprender, seguimos aprendiendo cada día más, uno de los otros. Yo aprendo de ustedes, ustedes de mí. Aquí nadie, que aquí soy yo el doctor de teología y que yo soy el erudito y yo sé más que tú. No. Con humildad tenemos que estudiar siempre, sabiendo que la línea del conocimiento de Dios es tan grande que lo que conocemos es muy pequeño. Y a veces lo que conocemos, no lo conocemos como deberíamos conocer. Y tenemos que tener esa humildad. También debemos estudiarla razonando con la ayuda de otros hermanos, preguntándonos unos con otros, y también debemos estudiarlo con regocijo y alabanza. Esto es hermoso, hermano, lo que vamos a estudiar. Quise hacer este pequeño resumen de la introducción que tuvimos hace 8 días para hoy entrar en lo que respecta a la bibliología, al estudio de las escrituras. Hoy vamos a entrar con la primera rama de la teología sistemática, la doctrina de la palabra de Dios, la bibliología. Así se llama, bibliología. Quiero comenzar diciéndoles a ustedes que las Sagradas Escrituras, la Biblia, se considera el libro más destacado de toda la historia de la humanidad. Es un libro que se comenzó a escribir ya hace más o menos 3.400 años, aproximadamente, en un periodo de 1.500 años, escrito por más de 40 autores, reyes, pastores, profetas de Dios, etc. De reyes hasta personas bastante humildes en su condición. Más o menos 40 autores escribieron este precioso libro en diferentes épocas, y se terminó de escribir a finales del siglo I. A finales del siglo I se cierra el canon bíblico. La palabra canon viene de medida, de una vara de medir, la medida de la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene una medida, tiene un contenido que ya ha sido cerrado, que ya ha sido sellado, y fue cerrado y sellado en el siglo I, con el último de los apóstoles, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis más o menos en el año 94-95 de nuestra era. Para nosotros los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios, no es palabra de hombres, no es invención de seres humanos. Fueron escritos por hombres, pero inspirados por Dios. En otras palabras, fue un libro que fue soplado por Dios. Dios hizo eso, trae su Santo Espíritu a esos hombres, y ellos recibieron esa revelación directamente de Dios, y ellos empezaron a escribir
la Biblia, que para nosotros los cristianos es la palabra de Dios. Y es la máxima, escuchen bien, es la máxima revelación de Dios para la humanidad. La máxima revelación de Dios para la humanidad es este libro, la palabra de Dios. Por esta razón es que vamos a comenzar estudiando lo que significa revelación. ¿Qué es la revelación de Dios? Vamos a seguir con lo que es la revelación. La revelación, que viene siendo, es sacar a luz algo que está oculto o escondido. Es quitar el velo para que usted vea lo que está detrás. Eso es la revelación. Dios nos ha revelado su persona a través de dos fuentes. Hay dos tipos de revelación. Hay dos tipos en que Dios se ha dado a conocer al hombre. Una es la revelación general o natural, y otra es la revelación especial o sobrenatural. Ya les voy a explicar en qué consiste cada una de esas revelaciones. Dios quiso revelarse al hombre, que fue creado por Dios a su imagen y semejanza, de estas dos formas. En primer lugar, a través de la revelación general o natural, lo vamos a mirar en estos pasajes que miramos aquí, y también de una manera especial o sobrenatural, el Señor se ha revelado al hombre, a la humanidad. Vamos a mirar en primer lugar la revelación general o natural. ¿Cuál fue la primera forma en que Dios se revela al hombre? Vamos a leer el Salmo 19, versículos 1 y 6. Vamos a mirar en primer lugar la revelación general o natural. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 1 al 6? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que esconda de su calor. ¿Cuál fue la primera manera de Dios revelarse al hombre que ya estaba en un estado caído? ¿A través de qué? Teniendo en cuenta este pasaje, la primera manera en la que Dios se ha revelado al hombre es la creación, la naturaleza. Por eso se llama la revelación general o natural. La primera manera en la que Dios se ha revelado al hombre es la creación, su creación, es la naturaleza. Cuando el hombre ve los cielos, cuando el hombre ve las estrellas, los planetas, el sol, la luna y todo lo que hay aquí en la tierra, a través de esas cosas creadas por Él, Él se muestra al ser humano. Él muestra su grandeza, Él muestra su infinitud. ¿Por qué cuando nosotros miramos al firmamento nos da la sensación de que el universo es infinito, de que el universo es grande? Porque cuando miramos las estrellas nos quedamos tan maravillados, y cuando miramos el sol que va de un extremo al otro cada día, recorriendo el mismo camino, ¿no siente usted admiración por esas cosas? Eso simplemente, esas cosas están reflejando la grandeza y la majestad de Dios. Aunque el universo no es infinito,
Parece que fuera infinito y refleja lo que es Dios, porque Dios es un Dios infinito. El universo es grande. Usted mira las galaxias, nuestra Vía Láctea, hermanos, miren, es una entre miles y miles de millones de galaxias. Y nosotros en nuestra galaxia, la Vía Láctea, estamos en una pequeña espiral en el borde, que si nosotros viajáramos desde nuestro planeta, del planeta Tierra, al centro de nuestra galaxia, a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 30.000 millones de años. Imagínese usted, estando en nuestra propia galaxia. Ahora imagínense todas las demás galaxias. Dios pudo haber creado el planeta Tierra y no más, un cielo y no más, pero Él quiso crear todo eso para mostrar su grandeza, su poder, su majestad. Así hacían los reyes en la antigüedad, para mostrar su poder, su majestad. Construían grandes edificios. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Que construyó la estatua de oro. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hacían? Para mostrar su majestad, para mostrar su poder, su poderío sobre el mundo. Dios hizo eso. Hay muchas personas que se han preguntado, ¿por qué Dios hizo tantas galaxias, tantos sistemas solares, tantas cosas, si iba colocando más vida aquí? De pronto hay otras vidas en otros planetas, dicen. Hermanos, la Biblia enseña que el planeta Tierra es el único lugar donde hay vida. Y el ser humano sigue buscando vida. Y podrán seguir buscando y nunca la hallarán, porque el centro de todo este universo es el planeta Tierra. Aquí Dios puso al hombre, que es la corona de su creación, e hizo todo lo demás para que el hombre desde ese puntico viera cuán grande es el Señor. Él adornó los cielos. Él quiso hacer muchas cosas para mostrar su grandeza, su poder, su majestad a nosotros. Por eso es la revelación natural. Y general, ¿por qué? Porque es una revelación que va para toda la humanidad, para todo el mundo, en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura. Por eso el hombre no tiene excusa de decir no hay Dios. No hay excusa. Los ateos son los más irracionales. ¿Cómo pueden negar la existencia de Dios viendo un universo tan grande, tan poderoso, tan infinito, tan complejo y organizado? No es que el Big Bang, nunca del desorden sale el orden. Nunca. Usted coja un montón de papel y tírelos al azar hacia arriba. Muchas veces, según la ley de la probabilidad, nunca van a caer organizados. Nunca. Porque del desorden, del caos, nunca surge el orden. De una explosión no surgió este orden. Olvídense. El planeta Tierra, si estuviera 1 kilómetro más lejos del Sol, no hubiera vida. 1 kilómetro más cerca al Sol, no hubiera vida. Si estuviera inclinado 1 grado más el planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene una inclinación de 23.3 grados. Si tuviera 1 grado más de inclinación, 1 grado más de inclinación, no hubiera vida. Todo fue matemáticamente calculado. Pero el hombre en su irracionalidad ha levantado el puño en contra de su creador y le ha dicho: no hay Dios. No hay Dios. Cuando Dios se ha mostrado al hombre a través de sus cosas, de las cosas creadas por Él. Miremos Romanos 1, 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde que Dios creó todo lo que hizo. Se hace visible su poder, su deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa ante Dios, porque Dios se ha mostrado claramente al hombre a través de su creación, desde que Él creó todo, hermanos. Pablo dice en este pasaje que nadie puede salvarse de esta revelación de Dios. Nadie tiene excusa, porque es una revelación de Dios para toda la humanidad, para el indiecito por allá en la selva, como para el inglés en Inglaterra o el norteamericano muy civilizado, para todo el mundo. Algunos han preguntado, ay, pero aquellos que nunca conocieron del Señor, de Dios, esos de las tribus salvajes por allá en la selva, ¿qué culpa tienen si nunca conocieron de Dios? No, a través de la creación Dios se ha dado a conocer. Ningún hombre tiene excusa. Nadie realmente debería negar la existencia de Dios. Si yo veo esa silla, yo no puedo decir que esa silla surgió por casualidad, por coincidencia. Ay, no, una pata se unió a la otra, a la base, el espaldar se unió a la base y la otra pata a la base y la otra también, por simple coincidencia. ¿Eso tiene lógica? Por eso el ateísmo es lo más irracional. Si usted mira un reloj, por ejemplo, este reloj es complejo, tiene una maquinaria. Este reloj, ¿quién puede decir que surgió de la nada, del desorden, por casualidad, en el tiempo? No, detrás del reloj hay un relojero, como detrás de una silla hay un carpintero. Detrás de algo creado está un creador. Si usted mira un carro, que es también complejo, pero no tan complejo como el universo, usted no puede decir que ese carro surgió de la nada por una explosión y se unió una llanta con el eje, la otra llanta con el eje y todo cayó en perfecto orden. Eso es ilógico. Detrás de un carro hay un ingeniero automotriz, hay un mecánico que lo diseñó, que lo hizo. Entonces, el hombre, hermanos, no tiene excusa. Dios se ha revelado de manera general y natural a través de su creación. Ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Qué nos enseña esta revelación? ¿Cuál es el contenido de esta revelación? ¿Qué nos enseña la revelación general o natural? Por un lado, nos enseña la realidad de un creador, que hay un Dios. Cualquier persona que levanta su mirada al cielo puede saber que hay un ser supremo, que hay algo que está por encima de él, que no es lo único que existe esa persona, que hay algo más allá. Esta revelación nos enseña la realidad de un creador, la realidad de un Dios. También nos enseña el poder de este creador. Usted imagínese cómo Dios pudo crear la tierra, cómo Dios pudo crear el sistema solar, nuestra Vía Láctea, todo ese sistema que está expandiéndose. Porque eso han descubierto los científicos, que el universo se expande cada vez más. Las galaxias se alejan cada una más de la otra, los planetas, todo se está alejando con el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos da la idea de que el universo es infinito. Y aunque sabemos que no lo es,
refleja a un Dios infinito, a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios divino, a un Dios que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe. Hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios tan grande que el ser humano, su mente le queda pequeña para poder entender la magnitud de la grandeza de Dios. Pero lo podemos ver en las cosas creadas. Yo, cuando veo el mar, por ejemplo, cuando yo salgo así y miro las estrellas, yo lo que siento es: qué grande es el Señor. Usted nunca, cuando ha mirado al cielo, no se ha dicho qué grande es Dios, ¿no? Yo recuerdo que con mi hermano Randall, allá en un barrio en Cincelejo, nos subíamos al techo en las noches. A nosotros nos gustaba ver las estrellas. Y nos llevábamos cojines y nos acostábamos en el techo. Parecíamos gatos en las noches por arriba en el techo. Nos acostábamos y empezábamos a mirar las estrellas. Y yo, cuando miraba el firmamento con él ahí al lado, me transmitía una paz, una sensación tan hermosa. Y muchas veces yo dije: qué grande es Dios. ¿Cómo pudo haber hecho todo esto? Pero el hombre se ha ensoberbecido tanto que, aún viendo la grandeza de Dios, su poder a través de su creación, le ha negado. ¿Hasta dónde ha llegado la soberbia humana? Entonces, esta revelación nos enseña la realidad del Creador, el poder de este Creador, su divinidad. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 29, da un discurso ahí en el Areópago. Era un lugar donde hablaban las personas. Los griegos eran muy sabios, les gustaba hablar, discutir acerca de temas de filosofía. La cuna de la filosofía es Grecia. Y ahí Pablo se para en el Areópago, que era un lugar así como ovalado, con gradas, ¿sí? Y él empieza, Pablo, aquí a anunciar el Evangelio de Dios, partiendo del concepto de la revelación general o natural de Dios por medio de la creación. Mire lo que dice Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. O sea, aquí Pablo está presentando a Dios a los atenienses a través de la creación, ¿sí? Y también mostrándoles a ellos que este Dios que se revela a través de la creación no puede ser representado por ninguna figura hecha por mano de hombre, ni puede habitar en ningún templo como los dioses de los griegos, ni es honrado por manos de hombre como si necesite de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Por eso hay estaciones: invierno, verano, otoño y primavera, y los límites de su habitación. Dios quiere que habitemos aquí en la tierra, no en la luna. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que ya han comprado terreno en la luna y un viaje para la luna? Porque va a haber un viaje próximamente, en estos años, un viaje a la luna. Y algunas parejas quieren casarse, quieren pasar la luna de miel en la luna. Imagínense eso. Eso es algo que ya están trabajando en ello hace años. ¿Ya han ido 2 veces? A la luna ya ha ido el hombre, pero a explorar. Pero estoy hablando de un viaje tripulado
Ya lo por hicieron. civiles. Ya fueron de paseo. Pero todos de paseo. Y quieren, y ya han comprado terrenos, ¿sí? Cuando Dios ha prefijado el orden de la habitación del hombre aquí en la tierra. Por eso, allá en la luna, yo prefiero quedarme en Coveñas, en Toluca. ¿Qué voy a hacer yo en la luna? Que a esa gente la entrenan 6 meses antes de despacharlo. Antes de despacharlo, los entrenan. Sí. Es un cumplimiento. No, pero el entrenamiento no es para aguantar el traslado Sí, claro. en la bolsa. Entonces, no es la voluntad de Dios que el hombre esté fuera de la tierra, pero el hombre en su necedad quiere vivir hasta en Marte. He escuchado yo que quieren ir a vivir y hacer una terraformación en Marte. Imagínense. Pero Dios ha prefijado límites para que busquen a Dios sin alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Dios no se puede representar por nada. Nadie ha visto a Dios. Y puede seguir viviendo para contar. Pero el hombre en su atrevimiento ha querido representar a Dios con escultura. El Dios de la Biblia no se puede representar mediante ninguna escultura ni imagen, ¿sí? Ni a Jesús, que ni siquiera, sí, ni a Jesús. Mire que en la Biblia no describen a Jesús como era físicamente, ni siquiera. Esas que aparecen con las mechas largas, los ojos claros, esa es la visión de un Jesús europeo, pero los judíos no eran así. Los judíos eran a veces de tez morena, ojos cafés, un poco crespo el cabello, abundante. Seguramente Jesús fue muy parecido a esta descripción que les estoy dando, aunque era, me imagino que muy hermoso físicamente, porque imagínense lo que transmitía a la gente. Era el mismo amor personificado, la palabra de Dios personificada, el mismo Dios hecho carne. Imagínense usted ver el rostro del Señor. Y un día lo vamos a ver, lo vamos a conocer como era realmente, porque Él, quiero decirles que Él tiene el cuerpo, ahora mismo Él tiene el cuerpo que Él tenía aquí en la tierra, pero glorificado. Y así, la apariencia que Él tenía hace 2000 años aquí en la tierra, la tiene hoy. Antes de Él venir a la tierra, Él no tenía ese cuerpo humano. Pero ahora Él está en el cielo con ese cuerpo humano, el mismo Dios. Tremendo, ¿cierto? Y lo vamos a ver nosotros, lo vamos a conocer como era hace 2000 años. Y nos vamos a dar cuenta, ay, no era como nos pintaban, ¿cierto? El Señor se deja ver tal como lo presenta. Mechudo, barbado, mono. Porque yo lo vi en sueño, yo lo vi en el firmamento. Él se deja ver. Bueno, no se sabe realmente, pero de que lo vamos a ver un día, lo vamos a ver y vamos a saber cómo fue físicamente. Pero eso no tiene importancia realmente, cómo es físicamente. Más bien sus atributos, ¿cierto? Y a Él tenemos que imitar. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, 22 al 29, está hablando de Dios que es presentado a través de la creación y que no puede ser representado por ninguna figura hecha por mano de hombre, ni puede habitar en ningún templo. Dios es tan grande, tan poderoso, que no podría contenerlo ninguna edificación. Entonces, hermanos, el resultado de esta revelación general o natural es dejar sin excusas al hombre. El hombre no tiene excusa. Dios se ha revelado claramente a través de su creación.
a través de la naturaleza. El ser humano no puede escapar al conocimiento de Dios a menos que por su propia voluntad se endurezca y en su propia ceguera lo niegue. Por eso Pablo en Romanos 1:28 argumenta que cuando el hombre rechaza a Dios, este rechazo del hombre a Dios le ha traído todos los males al ser humano. Pero ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanta hambre, tantas pestes, tantas guerras? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Es culpa de Dios? ¿Ah? Es culpa del hombre por rechazar a Dios, por vivir apartado de Dios. Lo que pasa aquí en el mundo no es culpa de Dios, es del hombre que ha pecado contra Dios, negando a Dios, cambiando la gloria de Dios por imágenes de animales o imágenes de hombres, y eso ha traído la desgracia al ser humano. Entonces podemos decir que la revelación general lo muestra al ser humano culpable, porque nadie puede negar la existencia de Dios, hermanos. Pero esta revelación tiene algunas limitaciones, hermanos, quiero decir. Tiene algunas limitaciones porque la revelación general no nos muestra la personalidad de Dios, no nos muestra sus atributos, sus rasgos, no nos habla de su amor sacrificial expresado en Jesús. Esta revelación tiene un límite. Simplemente nos muestra que hay un Dios, que Dios es poderoso, pero no nos muestra su personalidad ni su gran amor sacrificial en la persona de Jesucristo. Y de ahí es que viene la revelación especial o sobrenatural. Dios no se conformó con revelarse al hombre de una manera general o natural a través de su creación. Dios quiso revelarse al hombre de una manera más personal, expresando su voluntad al hombre caído. ¿Y cuál es esta revelación especial o sobrenatural? En esta clase de revelación hacemos referencia a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, esa es la revelación especial, sobrenatural de Dios. Es la palabra de Dios. La revelación especial está dirigida al ser humano caído, al ser humano que ha pecado contra Dios, de manera que pueda conocer a Dios a través de esta revelación, cuál es la voluntad de Dios, y de esta manera pueda llegar al arrepentimiento y a restaurar su relación con su Creador. Esta revelación nos muestra el camino para poder relacionarnos con un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Si nos hizo a su imagen y semejanza, entonces nosotros vamos a poder relacionarnos con Dios. Los animales, ¿por qué no tienen una relación con Dios? Porque ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros sí. Y por eso podemos relacionarnos con un Dios que es una persona, que es una personalidad, que tiene emociones, sentimientos, voluntad, como el ser humano, con el cual podemos nosotros relacionarnos. Pero Él no se quedó con la revelación natural o general. Él quiso acercarse al hombre a través de su Hijo amado Jesucristo, que es la palabra hecha hombre, el Verbo encarnado, y mostrarnos la persona de Cristo, mostrarnos su palabra, su voluntad, para que a través de ese conocimiento podamos nosotros llegar al arrepentimiento y a la salvación. Es tremendo lo que Dios ha hecho por la humanidad.
Pero el hombre, a pesar de que Dios se ha revelado de una manera general o natural, o de una manera especial y sobrenatural a través de su palabra, el hombre le sigue rechazando. Por eso es que el hombre es condenado, porque le ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo, ha rechazado el sacrificio de Cristo en esa cruz. No han querido arrepentirse, quieren seguir pecando. Por eso en Juan 3:18 dice, y esta es la condenación del hombre, que la luz vino al mundo y amaron más las tinieblas que la luz. Hay mucha gente que no quiere venir al Señor porque aman su pecado, y por eso ya están condenados, y por eso muchos están en el infierno, no siendo castigados, porque ahí no es el castigo, todavía el juicio no se ha dado. Están en el infierno siendo guardados para el juicio eterno. Apocalipsis capítulo 20, podemos nosotros mirar del 11 al 15. Estas personas salen, que están en el infierno, a ser juzgadas. Allá están, en el infierno, porque rechazaron el amor de Dios, porque rechazaron el conocimiento de Dios. Mire, yo a cuántas personas, aún familiares que ya han muerto, yo les hablé, les decía, y yo lo que notaba era en esas personas como que, ay, qué fastidio, cállate, hablemos de otra cosa, no me interesa. Y hoy están allá, tal vez recordando esas palabras que escucharon de mí y tal vez de otras personas que le compartieron. Están allá, en un tormento que, pues, que quisieran morirse, pero ya no pueden. Ese lugar del lloro, del crujir de dientes. Mucha gente está llorando porque están con remordimiento. ¿Por qué no creí? ¿Por qué rechacé? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué seguí en mi pecado y rechacé a Cristo? Y hay otros que crujen los dientes porque tienen tanta ira en contra de Dios que lo maldicen a Dios todos los días allá en el infierno. Hay millones y millones de almas y cada día descienden al infierno. Son almas que van a esperar el juicio de Dios. Y ahí está calientito, pero donde se van a ir ellos, al lago de fuego y azufre, imagínense. Ese es otro lugar terrible. Y todo por haber rechazado a Dios en su soberbia, en su orgullo. La oportunidad es ahora en vida. Hay mucha gente que tal vez me está escuchando en las redes sociales o me escuchará en diferido. Miren, esta es la oportunidad de muchos de arrepentirse, de creer en Cristo, de aceptar a Dios en sus corazones. Pero a pesar de que Dios se ha revelado de manera general o natural en su creación, a pesar de que el Señor se ha revelado a través de la Biblia de una manera especial y sobrenatural, te rechazan, hermano. Y eso es tremendo. Quiero decirles también que para esta revelación especial hay algunas cosas que contiene, porque miren, la Biblia encontramos nosotros en primer lugar hechos históricos. Vamos a encontrar en la Biblia historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, la historia de David o de José, que fue antes de David, de Moisés, la historia del pueblo de Israel. Hay hechos históricos que lo respaldan la arqueología. Por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra es un hecho histórico. Está respaldado por la arqueología. Hace poco encontraron una capa de ceniza así, como de 2 metros, y abajo excavaron y encontraron los cuerpos calcinados, conservados. De Sodoma y Gomorra.
Lo de el ejército del faraón, ¿se acuerda que salieron de Egipto y el mar rojo se abrió? Que quedaron sepultados el ejército del faraón. Ahí está en el mar rojo las ruedas, están los fósiles de los egipcios. Imagínense, petrificados en el tiempo. Hay hechos históricos corroborados por la arqueología. Tenemos también en la palabra del Señor no solamente hechos históricos, sino palabra divina, que fue soplada a los profetas en el Antiguo Testamento, a los apóstoles en el Nuevo Testamento. También encontramos la persona de Jesús, que es la revelación suprema de Dios para la humanidad. La máxima revelación, la revelación especialísima de Dios es Jesús, la palabra encarnada. Leamos este pasaje para terminar. En Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Esa es la máxima revelación de Dios. Jesús, que es la palabra encarnada, el verbo hecho carne, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Qué tremendo, ¿cierto? La máxima revelación del Señor, su propio Hijo, Jesucristo. ¿Y saben qué hicieron con Jesucristo? Lo crucificaron, lo mataron. La máxima revelación, el verbo hecho carne, Dios encarnado, lo mataron. Por eso es que, hermano, el juicio que Dios trajo sobre Israel fue grande. La destrucción en el año 70 después de Cristo por los romanos. Eso fue un juicio de Dios, porque le rechazaron y ellos fueron destruidos como nación. Ahora vamos a hablar de cómo comprendemos la revelación especial. ¿De qué manera comprendemos la revelación especial? Juan 14:26, ya estamos terminando. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí hablando el Señor Jesús. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a comprender la revelación especial? En otras palabras, ¿de qué manera vamos a entender la Biblia? La Biblia la vamos a entender por el Espíritu Santo de Dios, que es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es el que nos enseña la Biblia. Y este proceso de comprender las Escrituras por medio del Espíritu Santo es lo que se llama en teología iluminación. Ya tenemos la revelación de Dios completica. No hay más revelación. Hay 66 libros y no más. Nadie puede en estos tiempos levantarse y decir, Dios me habló y me dijo, y Dios me reveló esto. No, no hay más revelación. La revelación está completa. ¿Qué es lo que debe haber? Iluminación. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace con el creyente? Lo ilumina. Le da el entendimiento para interpretar las Escrituras. Como decía Martín Lutero sobre el sacerdocio universal, que todos los creyentes tienen la capacidad de entender e interpretar la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. El cristiano tiene esa capacidad de entender e interpretar bien la Biblia, ayudado con otros maestros. Hermanos, Dios se ha revelado al hombre. Dios se ha revelado a nuestras vidas. Su existencia es innegable. Él se ha revelado de una manera general y natural a través de su creación, pero también se ha revelado a través de su palabra de una manera especial y sobrenatural, y más específicamente a través de su Hijo. De su Hijo. El Señor es un Dios real. Nunca se olvide de eso. Usted puede estar pasando por los peores momentos de su vida. Nunca se olvide de que Dios es real y que Dios está ahí para sostener, para ayudarle. Creamos cada día más en Él, más en su palabra,
estudiemos más la Biblia, su revelación especial, porque en la Biblia encontramos su voluntad. Y es a través de la Biblia que podemos nosotros ser transformados con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? Ya para terminar. ¿Todo entendido? ¿Sí? Ustedes se la pasan masticando y no preguntan. Bueno, yo les dejé ahí en el grupo el material para que lo lean. ¿Listo? Y lo repasen. Y si hay alguna pregunta, me pueden llamar, me pueden escribir. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas a través de tu creación, a través, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú te has dado a conocer a nosotros y hemos creído en ti, Señor. Por eso ahora somos tus hijos y estamos aquí, Señor, alabándote, bendiciéndote. Oh, Señor, hoy queremos ofrendar toda nuestra vida, Señor. Entregarte todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro corazón, para que seas tú gobernando cada día, también a nuestras familias. Gracias te damos por todo lo que tú nos has dado, porque hemos recibido mucho de ti. Y de lo que tú nos has dado, hoy te damos a ti, Señor. Si usted ha preparado una ofrenda, Señor, tómela en su mano derecha y dígale: Señor, conforme a lo que he prosperado y he propuesto en mi corazón, hoy te doy a ti, no con tristeza ni por obligación, sino con alegría, porque tú amas al dador alegre. Bendice mi ofrenda, dígale: Señor, bendice mi ofrenda. Recíbela, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Porque tú has sido bueno, misericordioso. Dice la Biblia: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Deje a los pies de Cristo en esta noche todas sus preocupaciones, todas sus cargas. Deje todas sus cargas, todo aquello que lo aqueja. Descanse en el Señor, en ese Dios grande y poderoso que se ha revelado a nosotros a través de su creación, a través de la naturaleza, pero también se ha revelado a través de su palabra. Por eso el Señor quiere que leamos su palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, que le conozcamos cada día más. Ya deja de perder el tiempo en las redes sociales y en otras cosas y lee la Biblia, que ese libro que Dios nos ha dado, que ha dado a la humanidad para mostrarle el camino por el cual pueden ser salvos y llegar al conocimiento de ese Dios verdadero. Oh Señor, te pedimos por aquellas almas que aún no te conocen. Señor, ninguna de ellas tiene excusa, porque tú te has revelado claramente al hombre. Toca los corazones de aquellos, Señor, que están apartados, perdidos, Señor. Ten misericordia de esas almas, que muchos puedan llegar a la salvación, creyendo en tu evangelio y arrepintiéndose de todos sus pecados. Señor, que aquellos que no han nacido de nuevo, nazcan de nuevo.
Aún aquí, Señor, si hay personas que no han nacido de nuevo, Señor, que este mensaje haya calado su corazón, haya tocado su corazón, y puedan, Señor, creer y arrepentirse, porque tú eres un Dios real, un Dios grande, poderoso, que nos ha amado grandemente, pero que también un día juzgará al mundo y todas las cosas. Señor, redarguye los corazones de cada persona que aún no te conoce, que se arrepientan, crean en ti, Señor, que sean salvos, y que nosotros, que ya hemos sido salvados por medio de la fe en Jesucristo, cada día nos afirmemos más y podamos erguir nuestras cabezas esperando tu venida, porque tú vienes pronto, Señor. Tú vienes por tu iglesia. Sigue preparándonos, Señor, en esta carrera para un día llegar a la meta y recibir la corona, esa corona que tú tienes guardado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has sostenido hasta el día de hoy y nos seguirás sosteniendo. Pídele al Señor ahí donde tú estás por tus necesidades. Pídele a Él en el nombre de Cristo. Pídele a Él. Fortaléceme, Señor, ayúdame a soportar la prueba, a soportar el día malo, para que cuando pase el día malo pueda yo seguir firme delante de ti. Fortaléceme, bendice mi vida, mi familia. Sigue formando en mí ese carácter de mansedumbre y de humildad. Bendice, Señor, mi vida, mi familia. Dígale al Señor. Coloco todas mis ansiedades delante de ti. Tú tienes cuidado de mí, Señor. Gracias. Bendice mi vida. Bendice mi casa, Señor. En tus manos está todo. Tú tienes el control de todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendice a esta congregación, a cada uno de tus hijos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.